gente increíblemente competente que en lugar de estar utilizando toda su capacidad para dar el siguiente pelotazo, lo que está pensando es cómo puede aportar lo máximo posible al mundo, cómo puede hacer el máximo bien posible. El resumen del altruismo eficaz es utilizar la razón y la evidencia para averiguar cómo podemos hacer el máximo bien posible con los recursos que tenemos. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Antes de empezar con el episodio de hoy, me gustaría hablar de Valio, la empresa que está detrás de este podcast. Valio tiene una misión muy clara: mejorar la situación financiera de las personas. Para conseguirlo, contamos con 3 pilares: cursos realizados con expertos en materia de inversión, finanzas y maneras de ganar más dinero, una comunidad de personas interesadas en mejorar su situación financiera y hablar de dinero sin tabúes, y este podcast, en el que intentamos normalizar hablar de dinero. Así que si quieres aprender a gestionar mejor tu dinero, invertir mejor o ganar más, échale un ojo a nuestros cursos. O si no lo tienes claro todavía, suscríbete a nuestra newsletter, que es gratis y es nuestro principal canal de comunicación. Solemos mimar bastante a nuestros suscriptores, por lo que si te interesa lo más mínimo el dinero, sale muy a cuenta estar dentro. Dejaré enlaces en la descripción. Vamos con el episodio de hoy. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Pablo Melchor, cofundador y presidente de Ayuda Efectiva, una organización sin ánimo de lucro que busca crear un impacto positivo en las personas más necesitadas de la forma más eficiente posible. En general hablamos con nuestros invitados sobre cómo y cuánto ingresan, ahorran e invierten. Y aunque al final de cada episodio también preguntamos si colaboran con alguna ONG o asociación, nunca hemos profundizado demasiado en el tema. En este episodio contamos con un invitado de lujo que precisamente de lo que sabe es de cómo donar más y mejor. Gracias por venir y bienvenido al podcast, Pablo. Nada, muchísimas gracias a ti, Sergi, por invitarme y nada, encantado de estar aquí para hablar de dinero y otras cosas que se pueden conseguir con el dinero. Muy bien, vale, pues para que no sea muy distinto, te hacemos las mismas preguntas de contexto. ¿Qué edad tienes, Pablo? 47. ¿De dónde eres? De Madrid. ¿Estudios? Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y luego hice algo de Executive Education. Me fui a INSEAD, por ejemplo, en Fontainebleau, una época que vi que me estaba quedando un poquito estancado. Vale. ¿Pareja en la actualidad? Sí. ¿Y cómo os organizáis a nivel de dinero, finanzas? Estanco, ¿vale? Yo a la mayoría de tus invitados les he oído decir que comparten mucho. Yo creo que las relaciones de pareja ya son muy exigentes y creo que cuanto más las cargas con otros elementos que a lo mejor no tienen nada que ver con la pareja, desayudan. Entonces yo soy más de llevarlo muy independiente. Muy bien. Qué bueno. Un poco de diversidad. Sí que es verdad que, como dices, casi todo el mundo suele compartir, pero pues está bien, está bien. ¿Hijos? Solamente 3. Buenas emprendedurías ahí, ¿eh? Sí, la verdad es que yo digo que tener hijos es como tener un asiento de primera fila al desarrollo de un ser humano. Entonces es muy interesante, la verdad. ¿Qué edades? Tienen también solamente 20, o sea, cumplen este año 20, acaba de cumplir uno, 18 el segundo y 14 el tercero. O sea que sí, los tuve muy pronto. Muy joven, muy bien, muy bien. Vale, ¿y paga mensual o semanal? ¿Les das algo de dinero para que se administren ellos o cómo lo haces? En general, hasta los 16 o así, nada. Básicamente cuando necesitan algo, en ese momento se lo doy. A partir de ese momento ya sí, más que nada para que vayan cogiendo experiencia de gestionárselo. Pero la verdad es que he tenido mucha suerte porque los 3 son muy austeros. O sea, son muy de no pedir nunca, intentar gastar lo mínimo, utilizar el casco Bluetooth chino roto hasta que ya se deshace antes de comprar otro nuevo. Entonces, la verdad es que creo que he tenido una parte de suerte importante ahí. Bueno, también suelen hacer lo que ven, ¿no? O sea, si en casa ven algo similar... Puede ser. Yo es que siempre soy muy escéptico respecto a mi influencia, ¿no? O sea, creo que ¿Vale? sin duda algo queda y creo que lo que ven es más importante de lo que dices siempre, pero luego también creo que hay una parte de suerte. O sea, creo que me da mucho respeto asignarme mérito por cosas que hagan bien mis hijos, ¿vale? O sea, creo que es muy multivariable. Vale, ¿ahora estás viviendo en Madrid? Sí. ¿Y vives de alquiler o en propiedad? Vivo de alquiler, un piso en Majadahonda. ¿Vale? ¿Coste del alquiler? Está en 1.600. Vale. ¿Y más o menos qué tipo de vivienda es? Es grande, es un piso de 3 dormitorios amplio, en una urbanización con jardín, tal, piscina y demás. La zona noreste de Madrid es muy, muy de ese estilo. Vale. Muy bien, pues Pablo, ¿cómo te defines? ¿Quién es Pablo Melchor? A ver, buena pregunta. No sé, realmente quién soy creo que es más importante a lo mejor que lo que hago, ¿no? O a lo mejor te defines por lo que haces. Entonces, bueno, en lo que hago sí ha habido una constante y es que soy emprendedor, ¿vale? Me he dedicado, yo lo llamo a crear algo donde antes no había nada. Y es algo que en general a la gente le da mucho miedo, implica abrazar la incertidumbre
implica no saber dónde vas a estar dentro de un año, si todo va a ir bien o si todo va a ser un desastre, pero a la vez te trae grandes satisfacciones. Y he aplicado esta idea de ser emprendedor a diferentes ámbitos y actualmente me dedico 100% al ámbito de lo filantrópico. Al final he decidido que el tiempo y los recursos que tengo, lo mejor que puedo hacer con ellos es dedicarlos a intentar mejorar el mundo, pero además mejorar el mundo como lo haría un emprendedor o alguien de empresa, ¿no? Una mentalidad de efectividad, resultados, datos. Ese es Qué un poco bueno. mi resumen así rápido, ya profundizamos en lo que quieras. Vale, pues sí, muy bien. ¿Te consideras emprendedor? ¿Has emprendido siempre por eso? ¿Empezaste trabajando para alguien? Empecé, bueno, primero en la universidad, el primer trabajillo fue en un call center vendiendo tarjetas de Citibank. Vale. No puedo decir que fue un trabajo de gran satisfacción. Después hice algunas prácticas y demás en diferentes sitios durante la carrera, pero mi primer trabajo ya un poco más serio fue en Argentaria, la A de BBVA, pues tuve mucha suerte y en el 97-98 entré en un departamento que se llamaba Servicios Financieros Virtuales, que es un nombre genial, y era la época previa a la primera burbuja de Internet, con gran emoción, y ya por aquel entonces se hablaba de internetizar el banco, un banco que venía de la fusión de la caja postal, banco hipotecario y banco exterior, o sea, lo más lejos de algo internetizado o internetizable del mundo, pero la verdad es que fue un gran trabajo. Bueno, BBVA justo creo que está siempre en top en los rankings de digitalización y innovación, o sea que viniendo de donde vienen tiene mérito. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy difícil. Yo siempre digo que es mucho más fácil crear que transformar. Entonces, transformar uno de estos monstruos tan grandes, con tanta gente, tantos procesos ya establecidos, es muy complicado. Pero bueno, a la vez fue muy interesante y para mí fue un trabajo genial, entre otras cosas porque me hizo muy pronto perder el miedo. A ver, yo en broma con mis amigos, y eso que ya me hago mayor y ya puede que sea uno de ellos, ¿no? Pero cuando hablábamos de la gente como con mucho poder empresarial, ¿no? Imagínate el típico despacho de 8 metros con la mesa de madera noble al fondo, las estanterías, ¿vale? Pues a ese tipo de personaje, en broma entre nosotros, le llamamos un cachalote, ¿vale? Entonces es como alguien que impresiona, ¿no? Pues a mí trabajar en Argentina en aquella época, que yo trabajaba en un palacio en la calle Recoletos, me hizo darme cuenta de que todas estas personas aparentemente muy poderosas o parece que están en otra liga, son personas normales. Todos cuando vuelven a casa tienen algún mote, les llaman el tito Pepe, y aquí es don no sé cuántos. Y en el fondo es gente normal a la que puedes tratar de forma normal y de hecho que tu relación es mucho mejor si les tratas de forma normal en lugar de con un excesivo respeto. Vale, pues Pablo, nosotros lo que solemos hacer es preguntar un poco la evolución de tanto laboral como de ingresos, como quieras tú. O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo? Y linkarlo también con el tema del ingreso. Y cómo fue evolucionando, en qué etapas, o sea, por qué etapas pasaste, también las decisiones que tomaste, ¿por qué? O sea, ¿por qué tomaste una decisión de cambiar de lugar, quizá incluso con un incremento salarial o de crecimiento salarial? Un poco linkar la evolución laboral con dinero también. Venga, perfecto, a ver a dónde nos lleva esto. A ver, imagínate, los primeros trabajos tipo estos de Citibank es que se pagaban, o sea, eran, o sea, menudeo, ¿no? Se pagaba por llamada recibida, por tal. Entonces, ni recuerdo, ¿no? Pero sé que era bastante mísero. Luego, Argentaria, a ver, ya me cuesta, ¿vale? Porque me empiezo a hacer mayor. Pero calculo que debía ser algo así como, no sé, entre 2.400.000 y 3.200.000, no sé, unos 18.000 euros, pongamos al final de salario. Y allí la verdad es que me fue bien, me fueron ascendiendo, pero hubo un momento en que decidí cambiar. Y decidí cambiar no por temas de dinero, sino porque se me pinchó un poco la burbuja respecto a lo que era el trabajo, ¿no? Allí teníamos un equipo increíble, fantástico, era casi como una startup dentro de un banco con grandes recursos, ¿no? Pero bueno, hubo algunos temas de despidos de otras personas, tal cual, cosas que se torcieron, ¿no? Y un poco tuve la sensación de que aquello ya no iba a ser ese proyecto tan ilusionante que me había cautivado hasta ese momento. Entonces decidí buscar otra cosa y en aquella época nadie sabía de Internet nada. Entonces me contrató Panda Software, que es una empresa de seguridad muy peculiar, me contrató como director de marketing online, ¿vale? Básicamente porque nadie sabía de esto, esa es la justificación. Entonces, eso sí supuso una mejora en ingresos. De nuevo, me cuesta muchísimo recordar cuánto, ¿vale? Pero a lo mejor pon que ya me colocara en 30.000 euros, algo parecido en aquella época. Vale. Pero realmente yo me fui, de la experiencia argentaria me fui ya con el gusanillo de emprender, ¿vale? Yo siempre digo que mucha gente dice, tenemos que montar algo, es una frase muy clásica. Por la noche, con amigos, tal, se queda en nada el 99,9% de las veces. De la gente que de verdad se lo plantea un poco, alguno investiga y después de investigar siempre se da cuenta de que, ya hay algo y ya les echa para atrás que hay algo, que es algo que no debería ser así, pero ocurre, o
esto va a ser mucho más difícil de lo que imaginábamos. Entonces, ni siquiera lo intentan. Y al final, pues eso, de cada 100 que se lo plantean, o 1000 que se lo plantean, hay 2 que lo intentan, uno se rinde, otro continúa, y ese, pues bueno, aún así ese puede que fracase o puede que tenga éxito. Pero yo decidí que iba a ser ese, iba a ser el que lo intentaba. Muy Entonces, ya me fui realmente a Panda Software pensando que iba a montar algo, porque las primeras agencias de Internet que había me pareció que eran poco profesionales, poco maduras, y pensé, no sé si ingenuamente, que nosotros podíamos hacerlo mejor. bien. Entonces, en el 2000 dejé el trabajo para irme a montar una agencia de marketing digital que se llamaba Crazy Labs. Después de Panda. Después de Panda. ¿Porque Panda era en España o dónde era? Era en España. Lo que pasa es que ya vendía en todo el mundo y yo llevaba la parte de ventas online en todo el mundo, que era una parte minúscula comparado con lo que eran las ventas a través de distribuidores y demás. Pero bueno, fue interesante. Ya te digo, era una empresa muy peculiar en aquel entonces y un ambiente de trabajo muy, muy diferente al que había vivido en el mundo un poco más idílico de Argentaria al principio. ¿Qué quiere decir peculiar o diferente? Vamos a ver, hay diferentes formas de gestionar. La gestión en esta empresa era absolutamente piramidal, con informes de producción subiendo en pirámide todos los viernes hacia arriba. Y por otro lado, yo creía muchísimo en la importancia de cuidar a las personas, la cultura de empresa. Esto lo puedes llevar a un extremo, ¿no? Y puedes confundirte y olvidarte de que algo es un trabajo, ¿no? Y que al final tiene que haber un beneficio y demás. Pero yo creo que, en general, la mayoría de las empresas puede mejorar muchísimo en cultura, en valoración del empleado y en que las relaciones sean agradables, ¿no? Yo creo que se puede trabajar duro con un buen ambiente. Y yo creo que aquí no había esa percepción de la importancia de la cultura. Entonces, bueno, pues de nuevo, interesante. Creo que yo he tenido mucha suerte porque mi primer trabajo un poco serio fue en un sitio en el que sí que se cuidaba la cultura, se daba mucha autonomía y eso ya te hace imaginar el trabajo de una forma más positiva que si empiezas en un sitio más duro, ¿no? Más tosco, digamos, en ese aspecto humano. Entonces, 2000, varios amigos decidimos que montamos una agencia, pero yo era el que se iba a montarlo. Y entonces empecé con una mesa y un teléfono y de alguna forma, yo siempre digo engañar en broma, ¿no? Pues engañé a una primera diseñadora para que se viniera conmigo, sin clientes, sin nada que hacer, y poco a poco fuimos creciendo. Ahí la verdad es que sufrimos muchísimo al principio. Con uno de mis socios daba vueltas a la manzana, en Madrid, en la calle Alcalá estábamos, pues dábamos vueltas intentando pensar cómo íbamos a pagar las nóminas del mes siguiente. O sea, fue un sufrimiento intenso. Pero al final conseguimos remontar con ayuda de gente que nos recomendó a clientes y demás, y haciendo buen trabajo. Yo tenía varios mantras, ¿no? Y uno era la de obsesión por el servicio. Otro es, si el cliente te llama para preguntar cómo va lo suyo, ya estás haciendo mal tu trabajo, porque es tan importante la ejecución como la comunicación. Y esta agencia fue creciendo muchísimo hasta que en el 2006 resultó que para alguien que quisiera comprar algo en España era de las mejores opciones que había. Y tuvimos varias ofertas y al final vendimos la agencia a un grupo canadiense que a su vez pertenecía a otra empresa grande que cotizaba en la bolsa de Toronto, con lo que la venta fue una aventura porque el due diligence era el mismo para comprar Crazy Labs en España que era para haber comprado algo 15 veces más grande en Miami, ¿no? Pero fue una experiencia interesante. Y yo me quedé después trabajando para ellos durante 3 años, llevando a España y luego en un cargo que me crearon un poco a medida más de consultoría. Entonces, mi evolución ya personal, pues cuando éramos independientes, a lo mejor independientes llegamos hasta 35 personas, una cosa así, pues yo creo que ahí mi salario posiblemente subía hasta 50.000 euros, algo parecido, y después ya una vez comprados y con otro tipo de responsabilidades y demás, pues tal vez llegó ya a 150.000 euros. O sea, ya fue un salario de director general más serio de aquella época y a lo mejor llegué a gestionar 80 personas en la empresa, algo parecido. Y era la misma empresa, o sea, la agencia. Le cambiaron el nombre y la metieron dentro de... Los que nos compraron se llamaban Nurun, ¿vale? En inglés es New Run, en cada país se pronunciaba de forma diferente. Entonces, al principio cambiamos nuestro nombre a Nurun Crazy Labs y luego ya nos quedamos con Nurun. Vale. Al final Nurun lo compró Publicis, ¿vale? Y ahora sigue existiendo como una marca de Publicis. Es la típica historia de pez más grande que se come a otro más pequeño así en cadena. Vale. ¿Y los inicios cómo fueron, Pablo? O sea, ¿empezaste tú con tu dinero, tus ahorros? Hablabas de algunos amigos que se querían unir, pero luego no sé si se unieron. ¿Cómo fueron? Invertimos entre varios. Vale. En mi caso, pues yo creo que incluso pues, mi padre me hizo un préstamo, luego alguna parte también donación. La verdad es que yo tuve mucha suerte porque mi padre luego murió muy joven, murió con 58 años, pero en aquella época estaba y me ayudó a empezar. Era tener un apoyo incondicional y unos recursos adicionales para empezar. Yo siempre digo que emprender es durísimo, emprender con 3.000 euros es heroico, ya no entra en otra categoría. Entonces, nosotros sí que conseguimos dinero para poder empezar en condiciones, que sinceramente no recuerdo cuánto, ¿vale? A lo mejor, no sé, 300.000 pesetas, no lo sé, no sé cuánto, pero sé que fue suficiente para no estar con el agua al cuello y aunque
lo gastamos mucho antes de lo que crecieron los ingresos, nos dio la oportunidad de llegar hasta ese punto y poder remontar. Vale, ¿y tenías tus amigos que invirtieron? ¿Ejecución no había? O sea, ¿solo eran capitalistas? Claro, este fue un tema. A ver, yo he aprendido muchísimo, ¿no? Y creo que aquí era muy ingenuo. Yo mismo cometí muchísimos errores en esta empresa. Los amigos que invirtieron al final se quedaron realmente como capitalistas. Entonces, luego eso fue a veces, para mí personalmente, fue complicado de gestionar y no lo hice bien porque me encontraba con que personas dentro de la empresa que eran como los socios de facto no estaban en el capital. Entonces, eso generó algunas ciertas tensiones. Entonces, bueno, fue complicado y ya te digo, yo no tenía la madurez o el conocimiento empresarial como para gestionarlo bien. Entonces, al final yo creo que la venta, de hecho, nos vino muy bien para terminar con algo que estaba un poco tocado, ¿no? En ese aspecto. Vale. Desde que arrancas hasta que la vendes, ¿cuánto tiempo pasa? 6 años. 6 años. Sí. Vale. Bastante rápido para el ecosistema. Es rápido, no lo sé. A ver, también es curioso porque una agencia es medio startup, medio no, ¿no? O sea, es una empresa de internet, pero tampoco es un SaaS, ¿no? Un software as a service creciendo online, sino que depende mucho de los servicios. Es un poco peculiar. No sé si es pronto o rápido. La verdad es que yo nunca tampoco. Yo siempre decía, no vamos a preocuparnos por dónde está el éxito y cómo termina esto. Vamos a crear algo bueno que merezca la pena y a tener clientes contentos. Y creo que si hacemos eso, ocurrirán cosas buenas. Y así fue. Muy bien. A nivel de cifras, de en qué volumen estaba la empresa cuando la vendisteis, si se puede compartir algo de la venta hasta donde puedas. Vale, sí, a ver, puedo compartir algo también. Muchas veces es que está ya muy borroso, ¿vale? En el tiempo. Vale. Facturábamos varios millones de euros, ¿vale? Pero ya no recuerdo si era 2 millones de euros, 3 millones de euros, no recuerdo en qué punto estábamos. Y la venta también fue por varios millones de euros, ¿vale? Tampoco sé exactamente el total dónde estaba, ¿no? Pero a mí sí fue, o sea, para mí sí fue muy relevante porque me dio ya un patrimonio que me permitió estar tranquilo, tomar más riesgos o directamente tener más flexibilidad para hacer cosas que pensara que merecían la pena. ¿Vale? Entonces, ya te digo, recuerdo mal las cifras. En mi caso, yo creo que después de ese punto, a lo mejor fue un momento en que llegué a tener un patrimonio de 7 cifras. Vale. ¿Cómo cambia tu vida en ese momento? O sea, en el momento de la venta, ¿cómo lo vives? ¿Y tienes miedo de cagarla y de perderlo? ¿O tienes la sensación de abundancia absoluta? O sea, ¿cómo lo viviste? Vale, es buena pregunta y en el fondo yo creo que esto lleva un poco a... También enlaza con mi relación con el dinero, ¿no? Que cada uno creo que tiene una relación diferente con el dinero. En mi caso, recuerdo, firmamos en un notario a las 11 de la noche, ¿vale? Como la empresa otra, la matriz cotizaba, hacían falta algunos papeles que tenían que llegar de Canadá, o sea, fue una cosa palizón de todo el proceso, de due diligence y demás, y firma a las 11 de la noche en un notario. Salí y en ese momento lo que recuerdo es que no sentí nada en el primer momento, ¿no? No sentí ni felicidad ni nada parecido, ¿no? Simplemente estaba agotado y es como por fin, ¿no? Por fin hemos llegado al final de este proceso. Y en el siguiente momento lo que sentí fue alivio, pero sentí alivio sobre todo por las personas, porque claro, en una agencia tienes muchos empleados, mucha gente trabajando para ti. Y para mí eso pesaba como una responsabilidad grande. Y tuve la sensación de, les he colocado en una nueva fase en que están en un buen sitio y en el que no todo depende de nosotros tirando del carro, ¿no? Entonces, yo sentí un gran alivio. Vale. Y respecto a la parte financiera, realmente lo que me aportó es más tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad. Yo no tenía grandes ambiciones. Valoro más simplemente. El extremo es Forrest Gump, ¿vale? Forrest Gump tiene una escena buenísima en que vende unas acciones de Apple y alguien le dice, no sé si dice él, que ya no va a tener que preocuparse por el dinero y dice, qué bien, una cosa menos, ¿no? Bueno, esto no fue una venta como la de Forrest Gump, pero aún así sí que me dio un escalón de tranquilidad, un escalón de tener más opciones, básicamente. Pero realmente yo no cambié mis niveles de consumo de ninguna forma, no hice ningún gasto masivo. No, o sea, no necesitaba nada de eso, sinceramente. Vale. Y con esa cifra, o sea, con esa venta, ¿tu percepción era de que si no incrementabas tus gastos podías llegar a vivir de eso y te planteabas dejar de trabajar o en ningún momento pensaste en dejar de trabajar? Yo, la verdad es que nunca pienso dejar de trabajar en cierta medida porque creo que tengo... Esto enlaza también con otros temas que tocaremos seguro, pero creo que tengo la suerte de haber nacido en un sitio privilegiado como España. Dentro de España haber tenido padres que me podían ayudar, una serie de cosas. Y además creo que tengo una capacidad, emprender, crear cosas, gestionar un equipo. Entonces no tengo ninguna motivación para dejar de utilizar mi capacidad, ¿no? Al contrario, creo que si dejara de utilizar mi capacidad me sentiría mal. Sentiría que estoy derrochando algo que se me ha dado
y que no me merezco en cierta medida, ¿no? O sea, no es que no me merezca que sea indigno, ¿no? Quiero decir que no he hecho nada para merecerlo, ¿no? Simplemente, oye, por mi contexto y por mi experiencia, hoy tengo una capacidad de hacer cosas. Puedo irme a tumbarme en una isla desierta con un cóctel o puedo hacer cosas con mi capacidad. Para mí, la decisión está clarísima, es que quiero hacer cosas con mi capacidad. Nunca me plantearía desperdiciarla, ¿no? Entonces, Vale. creo que eso influye mucho en todo lo posterior. Te sientes un poco como en deuda, ¿no? Con la sociedad, con lo que se te ha dado. No es una deuda porque no hay un componente negativo, ¿no? Pero sí creo que pensamos muy poco en qué aleatorio es todo, ¿no? O sea, qué aleatorio es dónde naces, qué aleatorio es si has podido estudiar o no, qué aleatorio es si pudiste invertir o no en aquella empresa. Entonces, al final creo que simplemente es que, yo lo digo muchas veces, ¿no? Si hubiera nacido, no sé, 4.000 kilómetros más al sur, ¿vale? En algún punto de África, no habría tenido ninguna de estas oportunidades, ¿no? Con la misma, o sea, siendo la misma persona, no habría tenido ninguna. Entonces, tengo la posibilidad de hacer más. Qué pena sería no hacerlo. Yeah. Es un poco esto, ¿no? Es reconocer que mucho de lo que consideramos que es nuestro o nos pertenece realmente es aleatorio. O sea, la suerte de que te levantas y en cuanto sabes andar, levantas el grifo y sale agua limpia, o sea, no has hecho nada para merecer eso más que alguien que no lo tiene, ¿no? Entonces, oye, ¿una deuda? Pues no sé si es una deuda, es más la oportunidad de aprovechar todo eso para intentar hacer algo útil con ello. Vale, muy bien. Pues volviendo un poco a la venta y cerrando esta etapa, ¿Sí? ¿la venta fue 100% cash, o sea, efectivo, y en el momento de la venta, o había unos objetivos y se te fue dando capital? ¿Cómo fue? Fue muy curioso porque fue una parte, la mayor parte en efectivo y luego había una parte en acciones de la matriz cotizada en Toronto. Pero a los pocos meses o al año resulta que hubo una OPA y la privatizaron, ¿vale? La sacaron del mercado. Entonces nos compraron todas nuestras acciones. Con lo que realmente yo no tenía nada que me atara o me obligara a quedarme trabajando allí. Vale. Entonces, ¿por qué me quedé 3 años? Realmente porque queríamos. A nosotros nos apetecía. Nosotros trabajamos mucho para Microsoft, por ejemplo, ¿no? Un momento en que teníamos contactos. Hice las maletas, me fui a Londres, les conté lo que hacíamos en España y cuáles eran nuestras tarifas y casi se partieron de risa comparado con lo que les cobraban en libras allí. Entonces, Microsoft a nivel internacional se acabó convirtiendo en un cliente muy grande y nos apetecía el tema de estar involucrados en una organización más internacional. Y Nurun nos aportó eso. O sea, yo el primer año después de la venta estuve en Shanghái, Milán, Atlanta, viajando por todas partes a las oficinas, presenté a los de Microsoft en China, un montón de cosas, hasta que me di cuenta de que, a pesar de lo que nos decían de que teníamos un P&L global y demás, realmente lo único que importaba era el EBITDA de cada mes. El reporting y el EBITDA de cada mes. Entonces, eso fue lo que me acabó cansando, ¿no? Porque yo siempre digo que para construir la agencia primero, siempre hicimos sembrar para recoger, ir creciendo y servicio al cliente, servicio al cliente, servicio al cliente. Desde el momento en que todo el foco se pone sobre las cifras, creo que empiezas a descuidar lo importante, ¿no? Al final creo que el resultado tiene que ser una consecuencia. Si el resultado es tu único objetivo, creo que no haces lo que permitiría que esa consecuencia se produzca. Qué bueno. Como agencia, ¿qué hacíais, Pablo? Pues, a ver, el business plan de Crazy Labs fue: vamos a montar una empresa de internet, punto, ¿vale? No había más. Entonces, ¿qué hacíamos al principio? Pues empezamos a hacer webs, empezamos a hacer aplicaciones, CDs interactivos existían todavía, ¿no? O DVDs y tal, y empezamos a hacer publicidad, empezamos a hacer banners. Y nos encontramos, hubo un punto de inflexión, que fue, o sea, por un lado teníamos la parte tecnológica y la parte creativa. Y el punto de inflexión fue que en BBVA hicimos el diseño de un portal para empresas, está muy de moda la palabra portal por aquel entonces también, y nos invitaron a concurso para la ejecución. ¿Y quién estaba en el concurso? IBM, Accenture, DMR, que ahora ya no sé si es Everest, Fujitsu o en algún monstruo, y Crazy Labs, que éramos como 20, a lo mejor mintiendo para exagerar un poco cuántos éramos. Entonces, en ese punto vimos, oye, claramente, en este mundo de desarrollos serios, aunque podamos hacerlo mejor y más barato, no vamos a llevarnos estos proyectos. Y en cambio, pues resulta que en Terra, por aquel entonces también existía, y otros clientes, nosotros que no teníamos ni idea de publicidad, nos lo inventábamos, hacíamos algo creativo y veíamos que podíamos competir con las agencias. Porque en el fondo la creatividad es más libre, ¿no? Entonces, en ese momento nos redefinimos como, vale, somos una agencia de marketing interactivo, ¿vale? Ahora se llamaría transformación digital o algo así, ¿vale? Siempre hay un bullshit en este sector tremendo. Entonces, ya como agencia de marketing interactivo, pues eso, teníamos clientes, Procter & Gamble, Microsoft, bancos, y lo que hacíamos era sus webs, estrategias online, newsletters, pues todo lo que fuera la presencia en canales digitales en un mundo en que casi todavía no había ni redes sociales. O sea, esto es época temprana de Internet. Vale, pues ¿cómo sigue? Después de la venta y los 3 años allí, no sé si hay algo a destacar en esos 3 años o si no seguimos. Nada muy especial, o sea, ya fue más, me convertí en un gestor de una filial de una multinacional, en el fondo. Y tenías sueldo canadiense, digamos, ¿no? O sea, Tenía sueldo, claro, a ver,
¿cuánto es lo normal cobrar? Nadie tiene ni idea de esta pregunta, todo varía. O sea, es una locura. Es como. Es la típica situación de un mercado opaco, difícil de entender. Yo recuerdo que en aquella época me fui a unas tablas de Michael Page o algunos de estos que te hacen tablas de salarios, ¿no? Entonces, ese salario, lo cierto es que para un director general con mi responsabilidad, estaba totalmente en mercado. ¿Vale? Y en otros países se cobraba más. Los directores generales de otras filiales cobraban más. Pero a mí en el fondo me da igual. O sea, para mí ya era un salario tremendo del que podía ahorrar muchísimo porque mi nivel de gasto nunca ha estado ahí. Y te diría que poco más que destacar sobre esa fase. ¿Qué es lo que me pasó? Acabé, como te comentaba, cansado del reporting mensual y por otro lado, yo siempre he sido muy de atacar mis frustraciones. ¿Vale? Entonces, en ese momento mi frustración ¿cuál era? Que en el mundo de la agencia regalas tus ideas en un concurso, coges a tu mejor gente para plantear una estrategia y unas ideas y eso lo regalas al cliente en un concurso compitiendo con otras, con criterios de decisión totalmente aleatorios. Puede ser que al consejero delegado le ha gustado más el rosa y por eso se lo lleva a otra empresa, o un popurrí de competidores que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces eso ya te dice que el cliente realmente no sabe muy bien qué quiere. Y luego, si te lo llevas, cobras por las horas baratas de ejecución, de diseñador o programador, ¿no? Entonces, una de mis frustraciones es, yo quiero cobrar por la estrategia. Ese es el trabajo más difícil que hacemos. ¿Lo puedo conseguir? O sea, ¿puedo conseguir que me paguen por mis horas? Entonces decidí que iba a intentar hacer consultoría, ¿vale? Que me iba para hacer consultoría en la que me pagaran por la estrategia. Y mi idea ingenua era, voy a trabajar para empresas españolas que no sean IBEX 35, ¿vale? Españolas, ¿por qué? Porque si la sede está aquí, de verdad puedo influir en la estrategia. No voy a estar solo ejecutando un presupuesto de marketing decidido en Minnesota, ¿no? En segundo lugar, que no fueran IBEX 35, ¿por qué? Porque hay tanta política en las grandes empresas. Yo trabajé una temporada en una gran empresa y luego ya siempre las he visto desde fuera, ¿no? Pero he notado el contraste que es salvaje, salvaje. O sea, bueno, ahora te contaré algo más. Entonces, mi idea era ir a empresas por debajo, para que hubiera menos política y pudiera realmente ayudarles a mejorar su negocio aprovechando la digitalización que estaba empezando en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente, ¿quién paga por consultoría? Los enormes. Entonces, acabé trabajando para BBVA, Ferrovial, y sinceramente fue una época increíblemente rentable, ¿vale? Yo ahí ya facturaba por mis servicios y llegué a facturar a lo mejor en un año 200 y pico mil euros, pero cero satisfacción. O sea, después de haber emprendido, después de haber creado algo en lo que tomas decisiones, ejecutas, construyes, me sentía como un animador, ¿vale? Yo iba a reuniones con 20 personas, de esas 20 personas, la mitad tenían cara de póker. ¿Por qué? Porque es la mejor defensa cuando no sabes realmente por qué estás ahí. A veces estás ahí solamente porque tu jefe ya tiene demasiadas reuniones, entonces te manda a ti. Entonces, precisamente hay demasiadas reuniones porque se coge reuniones para todos, sean necesarias o no. Y muchas veces hay departamentos que están ahí solamente para que otro no les pise, que no se meta en su terreno. Tienes que hacer a veces trabajo de diplomacia interdepartamental porque no se hablan unos con otros, se odian. Vale, entonces, vale, realmente, después de hacer este trabajo, dije, esto puede ser muy rentable, pero es que me da cero satisfacción. O sea, hemos hablado de lo de utilizar tu capacidad para algo que merezca la pena. Mi conclusión fue que nada de lo que hacía en ese trabajo merecía la pena. Y gente del equipo de la agencia, que también ya se había ido dispersando, ¿no? Después de la venta y demás, pues hablando, resulta que les volvió a picar el gusanillo de emprender. Entonces decidimos que íbamos a quemar barcos, dejar todo y meternos en una sala con una pizarra en blanco para decidir qué era lo siguiente. Pero ya sin ingresos, ¿vale? O sea, lo dejamos y no hay escapatoria. Y lo hicimos. Entonces nos metimos en una oficina prestada, el hermano de un amigo. De hecho, además creo que la oficina, bueno, hasta hace poco seguía tal y como la dejamos cuando nos fuimos de allí. Y empezando a ver ideas, decidimos que una que tenía muy buena pinta era regalador.com. Y la idea de regalador.com era crear una web que ayudara a cualquiera a encontrar el regalo perfecto para cualquier tipo de persona, ¿vale? Todo el mundo se ha encontrado con, oye, ¿qué regalo a un niño de 3 años si no tengo niños? No, ¿qué regalo a mi suegro de 70 años? Siempre es dificultad, ¿no? O estoy desesperado, no sé qué regalar a mi novia ya este año, ¿no? Entonces veíamos que había una necesidad y pensamos que podríamos resolverla y nos liamos la manta a la cabeza y empezamos. Y aquí empezamos realmente con muy pocos recursos, o sea, posiblemente han sido las épocas de menos ingresos de todos. Realmente, incluso dar préstamos a la empresa, apuramos al máximo. ¿Quién empezáis esto? ¿Cuántos erais? Esto empezamos dedicados 3 socios. Todo el mundo había pasado por la anterior agencia, ¿vale? Entonces, dedicados 3 socios. Otros 2 aportaron algo con alguna pequeña participación y nos ayudaron al principio en algunas cosas importantes, como el SEO, por ejemplo, una parte de diseño. Y luego se incorporó otro socio más, ¿vale? Digo cuarto porque de los que trabajábamos en Regalador fuimos 4. Vale. Entonces, eso es muy arriesgado, ¿vale? ¿Por qué? Porque empezar en solitario es durísimo. Empezar en pareja suele ser bueno si el equipo se complementa muy bien. Empezar 4 ya te exige conseguir un volumen relevante en un tiempo corto. Entonces, fue difícil. Aún así, sobre todo porque teníamos un posicionamiento en buscadores increíble gracias a Aquiles Adi, que fue uno de esos socios que invirtió al principio, que es un crack.
crecimos muy rápido y al cabo de un par de años o así hicimos una ronda. Por primera vez metimos inversores externos. Y aquí entraron Caviedes y Bankinter, que son dos muy buenos inversores, la verdad, a los que no hemos dado alegrías todavía, porque aunque Regalador, o sea, aunque siguió creciendo, hay un momento en que ya no creció tanto, aunque es una empresa rentable, está funcionando fenomenal, está sacando nuevos productos, yo creo que puede cambiar mucho en los próximos años, pero bueno, o ha sido para mí un proyecto en el que, bueno, lo llevé hasta el punto en el que pude, que no fue el de un exit como el de la anterior empresa, pero aún así también muy bonito y con el componente de crear algo donde antes no había nada. Aquí también la frustración fue que después de tanto vender servicios, todos queríamos hacer algo que tuviera una etiqueta de precio online y punto. Nada de justificar y convencer, nada de PowerPoints. Entonces, bueno, Regalador también tiene un componente de motivación por detrás que es ese, ¿no? Algo que simplemente está ahí fuera. Si te gusta lo compras, si no, no te voy a hacer una presentación en un PowerPoint. Vale. A nivel de empresa, ¿dónde llegó en cuanto a facturación, equipo, la ronda de cuánto fue? De nuevo, soy malísimo con las cifras, ¿eh? O sea, es un poco lo que me ocurre con las cifras, y así lo explico. O sea, a mí me alucina, por ejemplo, François Derbe, uno de nuestros patronos, creo que le conoces, Sí. tiene todas sus cifras siempre en mente, o por lo menos da esa sensación. En mi caso, por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo en la ayuda efectiva, a lo que llegaremos, yo miro las cifras al inicio de mes como indicador de qué tal vamos, ¿vale? Vamos a tocar realidad. Y cuando compruebo que están donde me gustaría que estén, me olvido de ellas. Entonces, Vale, esto explica por qué cuando hablo del pasado también es un poco vaporoso, ¿no? Entonces, Regalador factura unos cuantos millones de euros, ¿vale? Pues no sé si estará en 3 millones de euros, algo parecido. Y en personas, realmente ha sido el primer momento en que hemos tenido mucho trabajo de ejecución, almacén, o sea, es e-commerce. Entonces, una época en que lo teníamos subcontratado y otra época en la que yo ya no estaba, en la que mis socios lo internalizaron. Entonces, lo que afecta mucho al número de personas es el almacén. Regalador además tiene una estacionalidad brutal. O sea, ha habido años en que el 47% de las ventas se han producido en diciembre, en un mes. Entonces, es muy complicado de gestionar porque necesitas una estructura de costes fijos mínima con una concentración tremenda de las entradas en un mes. Y en ese mes, además, resulta que si quieres hacerlo tú internamente, necesitas contratar muchísima gente. Entonces, es complicado. Esa es una gestión compleja. Ahora además hacen personalización. Entonces, bueno, tiene una complejidad de operaciones tremenda, tremenda. El transporte que es crítico. Y claro, yo siempre decía, si tú pides hoy algo y lo recibes prestado mañana, no pasa nada. Pero si es el regalo para tu novia y no llega el día de su cumpleaños, eso no lo... ¿vale? La has liado. Y el problema es que eso, que es lo que más influye en la satisfacción del cliente, no es lo que tú controlas. Entonces, bueno, nos curramos el tema de transporte optimizando con una herramienta que balanceaba por código postal, decía quién es el transportista bueno. Tremendo, fue tremendo. Y bueno, ya te digo, o sea, muy interesante. Y en personas, pues no lo sé, ahora mismo yo creo que debe haber como 12, 15 personas, algo parecido en Regalador. Y en los momentos de pico en diciembre, pues es que a lo mejor ha habido otras 15 o 20 trabajando en el almacén. Vale, ¿y cómo funciona? O sea, ¿qué hace? ¿Cómo consigue una persona encontrar el regalo ideal? Vale, vamos a ver. La idea de Regalador también ha ido evolucionando. La idea era asesoramiento al principio. Entonces, lo que empezamos fue a crear categorías por edad, aficiones, y las podías cruzar. O sea, tú podías cruzar qué puedo regalar a un adolescente aficionado al deporte o qué puedo regalar a una mujer a la que le gustan las cosas creativas. Podías combinar diferentes categorías entre sí para recomendar. ¿Cuál es el problema de ese modelo? Si yo volviera a meterme en esto ahora desde cero, que necesitas un catálogo infinito, porque las combinaciones y la variedad de aficiones es infinita, ¿no? Entonces, yo muchas veces he dicho, si lo hiciera de cero, lo haría contra el catálogo de Amazon, ¿vale? Montaría la inteligencia contra el catálogo de Amazon. Al encontrarnos que realmente era imposible satisfacer todas las necesidades, al final fuimos virando hacia regalos originales. Entonces, Regalador hoy en día lo que es un lugar en el que si quieres sorprender a alguien con algo original, lo vas a encontrar. Regalos personalizados, cosas que no ves en ningún otro sitio. Entonces, sigue existiendo un componente de clasificación por para quién es el regalo, pero el valor fundamental está en esa originalidad. Vale. Vale, ¿y cómo sales de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? 2018, ¿vale? Bueno, más bien 2017. Como te comentaba, Regalador había crecido muchísimo, hicimos aquella ronda y llegó un momento en que no estábamos consiguiendo los crecimientos que harían falta para que esto fuera un gran éxito para todos. Entonces, yo que veía mis cifras con regularidad, aunque luego las olvidara, lo estaba viendo venir, ¿no? Y empecé a hablar con mis socios diciendo, mira, aquí yo creo que debemos hacer algo. O sea, no sé hasta qué punto tiene sentido que sigamos aquí empujando. Es verdad que somos una especie de familia, una tribu unida aquí en una misión, pero la primera venta online de Regalador fue en 2011, creo que fue en noviembre de 2011, y ya estábamos en 2017, de nuevo, ya 6 años después, ¿no? Y yo empecé a decir, mira, yo creo que esto no lo veo. O sea, creo que no va a ser algo que nos permita a todos conseguir aquello a lo que aspiramos, y creo que deberíamos coger el toro por los cuernos y hacer algo. Entonces fue duro porque éramos muy piña,
pero al final se hizo evidente que teníamos que hacer algo. Entonces, yo por otro lado estaba agotado, ¿vale? O sea, Regalador la verdad es que fue muy, muy duro en cuanto a trabajo. Y lo junto con otra serie de cosas ya muy personales que van a abrir el melón siguiente, ¿no? Y la principal es que mi motivación siempre ha sido muy oscilante, ¿no? Yo, o sea, he trabajado mucho, pero he tenido épocas de verdaderamente no querer hacerlo. Y por otro lado, siempre he hecho muchas cosas como hablar en público, y cuando hablaba ya fuera de marketing digital o de regalador, me encontraba a veces, exagerando un poco, vendiendo cosas en las que no terminaba de creer. ¿Por qué quiero decir esto? A ver, emprender es la bomba, ya lo digo, crear algo de antes no había nada es genial, generar empleo, intentar crear una cultura que merezca la pena, o sea, creo que eso es muy, muy valioso, pero yo siempre tenía una inquietud que era, ¿es esto lo mejor que puedo hacer con mi vida? ¿Vale? En el fondo estaba ahí y me faltaba una motivación mucho más grande que yo y mis ambiciones por la que querer levantarme todos los días de la cama, ir a trabajar y ir a darlo todo, ¿no? Y eso me faltaba. En algún momento de 2017 oí un podcast que al final lo he podido reencontrar, ¿vale? En el que alguien decía una frase que me pegó muy duro, que es, la pregunta ¿qué quieres hacer? Es muy mala, porque en el fondo es de mirarte al ombligo, la típica de encuentra tu pasión. Creo que es el peor consejo que le puedes dar a alguien, porque ¿qué pasa si no tienes una pasión? Es que no hay ninguna ley del universo que diga que tienes que tener una pasión, ¿vale? Pues bueno, yo me fustigué bastante con ese encontrar qué quiero hacer, dónde quiero estar dentro de X años y demás. Bueno, y esta persona decía, mira, la pregunta ¿qué quieres hacer? Es muy mala. Es mucho mejor la pregunta ¿cómo puedo ayudar? En cuanto te planteas cómo puedo ayudar, de repente ya no va todo de ti, va de qué puedes aportar hacia afuera. Y eso se me quedó ahí, ¿vale? Claramente cociéndose en la mente. Y la fui transformando en mi versión personal, que es, bueno, ¿yo qué puedo aportar al mundo? ¿Vale? Estoy aquí y ¿esto es lo mejor que puedo aportar al mundo? ¿O debería poder hacer otra cosa? Y me empezó, no te diría a obsesionar, pero vamos, verdaderamente me importó seriamente esa pregunta. O sea, es algo a lo que quería responder. Entonces, después de muchas discusiones complicadas y demás, al final decidimos que yo y otro de los socios íbamos a salir y se iban a quedar solo dos gestionando un cambio de regalador, que es el cambio que lo ha llevado a la situación actual, que es buena y diferente. Entonces, esa salida, al final yo lo que hice fue irme a casa a pensar que podía aportar al mundo, tal cual. Vale. Y una pregunta, Pablo, volvemos atrás porque me interesa mucho y creo que es súper interesante también para la audiencia. ¿En qué momento, o sea, realmente tú dijiste, vale, estoy mirando los números, no acabo de verlo, pero sí. ¿Qué era realmente? O sea, ¿era que estaba estancado? ¿Era que no estaba siendo rentable? ¿Qué fue la chispa que dijo, oye, hay que cambiar? Vamos a ver, básicamente no estaba siendo rentable y el Excel lo aguanta todo, pero los planes de crecimiento que lo habrían colocado rápidamente en la rentabilidad no eran creíbles. ¿Vale? En mi opinión, no eran creíbles. Bueno, yo creo que todos llegamos a la conclusión de que no era creíble, ¿no? Lo que pasa es que al emprender hay un equilibrio muy delicado, ¿no? Entre la fe y la irracionalidad, ¿no? La locura y la ambición, ¿no? Son cosas, se mezclan y es muy difícil saber dónde estás, ¿no? Entonces, yo creo que tiene sentido. Vale, vamos a ver, ¿cómo desbloquear esto? Por intentar dar algo que pueda ser útil para tu audiencia también. Yo hay un concepto que lo llamo la predecisión, ¿vale? Entonces, en el fondo es, tú tienes que decidir ahora cuándo será el momento de parar. Entonces, imagínate que te pones la regla, mira, yo si en 4 años no estoy en EBITDA positivo, paro. Si en 4 años no estamos creciendo al 25% anual, paro. Pero lo decides ahora cuando estás tranquilo y no tienes emociones. Porque en el momento siempre vas a tener la duda. Si sigo un poco más, ya lo puedo conseguir. No, yo creo que ya lo tenemos. Y es que esto es realmente esperanzador. Entonces, esa situación es la peor para tomar decisiones. Entonces, yo creo que hay que tomar las decisiones cuando estás tranquilo, de forma que hay unos criterios objetivos para que cuando no estés tranquilo, en el fondo tengas algo mucho más sólido a lo que agarrarte. Que es, oye, el Pablo del pasado, cuando pudo analizar esto tranquilamente, decidió que aquí había una línea roja. ¿Vale? Yo creo que esa sería la forma de hacerlo. Hacerlo en curso es mucho más complicado. Nosotros lo hicimos en curso y los inversores nos lo agradecieron muchísimo. O sea, cuando les dijimos que íbamos a hacer esto, yo al principio, a mí me pesa mucho el compromiso con otros, ¿no? Y si embarco a alguien conmigo, me gustaría llevarlo hacia el éxito, sabiendo que el emprendimiento es algo de alto riesgo y que quien invierte sabe que es totalmente arriesgado y que la mayoría de las empresas fracasan, ¿no? Pero aún así, pues bueno, no es fácil llegar y dar esa noticia, ¿no? Y la reacción fue increíble. Lo que nos dijeron los dos fue, bueno, lo primero, enhorabuena y muchas gracias por estar cogiendo el toro por los cuernos y haciéndolo. A nosotros nos suele llegar esta reunión cuando ya no hay nada que hacer, o sea, cuando ya lo siguiente es que mañana abrimos concurso de acreedores. Entonces, que cuando las cosas van mal, decidáis vosotros proactivamente hacer algo al respecto para corregirlo antes de que sea tarde, es algo que valoramos muchísimo. Y la verdad es que me sorprendió y me dio muchos ánimos también. Entonces, bueno, pues no sé si respondí a tu pregunta, ¿vale? O sea, creo que
Pero entonces, ¿lo hiciste? O sea, dijiste, la predecisión fue tomada en el pasado de decir, oye, si llegamos aquí de esta forma, ¿me voy? ¿Nos No, vamos? no. Eso que he contado como consejo para tu audiencia es Vale. más la conclusión a la que he llegado después de analizar un poco todo el haber vivido esa experiencia, ¿no? Ujú, Y lo fácil que habría sido no haber tomado esa decisión que claramente fue correcta, ¿no? ujú. Entonces, lo que quiero decir es que yo lo hice así, a nadie le recomendaría que confíe en su criterio en esa situación, ¿vale? Nosotros acertamos y puede que acertáramos también porque se juntaban otras circunstancias personales, como lo que te contaba, ¿no? De que yo tenía otras inquietudes y demás, ¿no? A lo mejor si hubiera estado volcado 100% en el proyecto, habría seguido hasta que fuera demasiado tarde, solamente Sí, por no romper la piña que habíamos empezado y demás, ¿no? sí, o sea, entiendo por qué lo has dicho. Tú en ese momento no lo hiciste y de hecho lo más habitual es que es la tozudez, un poco decir, no, no, seguimos, se puede, el optimismo cegador del emprendedor, seguro que le damos la vuelta y tal. Pero sí, buen consejo el de la predecisión, que me ha gustado la palabra, se usa mucho también en el mundo de la inversión. Si ya creo que me comentaste que algo de stock picking habías hecho, algo de comprar acciones habías hecho, y se hace mucho decir, oye, si esto llega a tal precio, automático, o sea, no quiero ni pensar, igual que como recomienda también François y el mundo de los indexados, de decir, oye, olvídate, o sea, programa automático. Somos malos gestionando las emociones en estos temas, tanto a nivel inversión, somos malísimos, como a nivel profesional, también a nivel laboral, sobre todo si estás emprendiendo, que depende muchísimo más de ti y la responsabilidad recae sobre ti y somos excesivamente optimistas normalmente. O sea que me parece bueno el tema de la predicción, pero por eso te preguntaba, porque veo difícil incluso aunque la tomes, o sea, incluso aunque digas, no, si la situación llega aquí, me da igual cómo esté, me da igual el día, me da igual las perspectivas que le vea, tal, tomo la decisión de me voy. O sea, me parece difícil incluso haciendo esa predecisión. Es difícil. Ahí a lo mejor puedes hacer otros trucos ahí de, pues eso, firmarlo, ¿no? Firmarlo con otros. O sea, algo que Ya. verdaderamente algo que al Sergi del futuro le pueda pesar, ¿no? En el fondo. Sí, sí, sí. Es desconfiar un poco de tus instintos de primate y saber que va a sufrir e intentar a la vez ponérselo fácil a ese Sergi del futuro que puede estar en una situación complicada, ¿no? Ujú. Y la salida, Pablo, fue eh, friendly, o sea, fue amigable, fue de te quedas igualmente con las acciones, se te quita el sueldo, pero sigues en el board. ¿Cómo fue? Vale. Fue totalmente friendly, Ujú, pero hicimos dos cosas. A mis socios que se quedaban les vendí regaladas una parte de mis acciones, ujú, de forma que ellos tuvieran mucho más skin in the game que yo, que es lo lógico, los que iban a seguir, ¿no? Entonces ujú, buscamos un equilibrio para decir, venga, vamos a reconocer el esfuerzo de todos estos años, pero a partir de ahora, esto es verdad que el éxito debería recaer muchísimo más en los que siguen gestionándolo. ujú, Entonces, ningún problema, así lo hicimos. Y yo sigo en el consejo, de hecho sigo siendo el presidente del consejo de regalador. Lo que ujú. ocurre es que ahora ya mi involucración es solamente pues, hablar con mis socios para ayudarles en lo que puedo y las reuniones de consejo y nada más. Vale. Vale, ¿y cómo sigue? ¿Sales de ahí entonces de manera bien? ¿Y cómo sigues? Me voy a casa a pensar, que es algo que no había hecho en la vida, ¿vale? Yo, si algo no te he dicho en ninguna de mis transiciones es, tras un largo periodo de reflexión, porque no, siempre nos habíamos tirado a la piscina sin pensar. Entonces, influido por ese famoso podcast y demás, decidí, venga, por una vez en la vida voy a pararme a pensar a ver si consigo hacer algo para las próximas décadas que verdaderamente merezca la pena, ¿no? Algo, como te comentaba, mucho más grande que yo y que sienta que merece todas las horas que le voy a dedicar. Ujú, No tenía ni idea de cómo hacer eso y me subía por las paredes porque nunca había parado. O sea, te aseguro que los primeros días en casa sentado, ¿qué estoy haciendo? O sea, no, casi me bailaba la pierna sola de no estar ejecutando algo, ¿no? ujú. Pero me agarré a mí mismo varias veces, ¿no? Por la solapa para volver a sentarme y decir, venga, Pablo, has dicho que vas a pensar. Entonces, lo primero que hice fue un mind map, ¿vale? Un mind map de Pablo en el centro, ¿qué sé hacer? Vale, vamos a empezar por ahí, vamos a ver, ¿qué sé hacer? Pues sé emprender, crear una organización donde antes no había nada, creo que puedo dar una misión, creo que puedo crear un equipo que esté motivado, puedo hacer X cosas, hablo estos idiomas. Perfecto, y ahora esto, habrá sitios en que sea único y sitios en que sea totalmente genérico y otros 80. Bueno, hasta ahí llego con esto. Segundo, vamos a ver, ¿qué puede...? O sea, yo quiero averiguar qué puedo aportar al mundo. ¿Quién hay ahí fuera que yo piense que está aportando al mundo de forma desmesurada? Bill Gates. Vamos a ver, ¿qué está haciendo Bill Gates? Vamos a enterarnos de verdad de qué hace Bill Gates. Vale, perfecto. Bien. ¿Quién más hay ahí fuera que pueda estar haciendo cosas buenas con una mentalidad de resultados, de conseguir cosas? Y en una de esas navegadas encontré un artículo que hablaba de cómo tener un impacto positivo en tu carrera.
Y de ese artículo, un link me llevó a otro, un link me llevó a otro y un link me llevó a otro, y acabé descubriendo un movimiento internacional que se llama el altruismo eficaz. En inglés es Effective Altruism. Y, o sea, en 2 palabras, me flipó. ¿Vale? Básicamente lo que me encontré fue gente increíblemente competente que en lugar de estar utilizando toda su capacidad para dar el siguiente pelotazo, lo que está pensando es cómo puede aportar lo máximo posible al mundo, cómo puede hacer el máximo bien posible. Entonces, el resumen del altruismo eficaz es utilizar la razón y la evidencia para averiguar cómo podemos hacer el máximo bien posible con los recursos que tenemos. ¿Vale? Para mí esa pregunta es la bomba, ¿vale? Yo digo que si quieres dedicar tu vida a una pregunta, hay pocas mejores que esta. Sí, y si no he entendido mal, al final lo mejor que puedes hacer es salvar vidas. Y para salvar vidas hay maneras, ¿no? Súper eficientes en cuanto a... Exacto, hay diferentes definiciones de lo que es el bien, ¿vale? Yo, desde luego, la que me ha pegado más duro es la de salvar vidas. Y me ha pegado duro casi, o sea, me voy a desviar un momento, pero es para contártelo bien, y porque creo que es importante. Aparte de ese primer podcast de qué aportar, luego 2 cosas me pegaron muy duro. 1, calculadora de cómo de rico eres. Ahora mismo tenemos una en ayuda efectiva. Nadie sabe esto, todo el mundo se compara con tu jefe, el emprendedor al que le va un poco mejor, lo que sea, ¿vale? Pero la realidad es esta, que si te comparas con el resto del mundo, con unos ingresos de 19.000 euros netos, que es el salario medio en España, estás en el top 5% del planeta. ¿Vale? O sea, top 5%. O sea, de cada 100 personas del planeta, 95 ingresan menos que tú. Y muchas, muchísimo menos que tú. ¿Vale? Y sé que tú vas a pensar que no te va bien y que necesitarías más y que ojalá te tocara la lotería ya, pero es que eso te pasa porque no has abierto el Zoom para ver cómo es el mundo de verdad. Entonces, y esto va linkado con lo que decías de la suerte que tenemos, en el fondo. Totalmente, totalmente. O sea, creo que eso nos coloca en una posición en la que podemos ayudar a muchísima gente. Porque nos ha tocado la lotería de nacer en España solamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, hay un filósofo australiano, se llama Peter Singer, que es un crack, y el tío tiene una metáfora, que es la metáfora del estanque, ¿no? Entonces él dice, imagina que vas andando al trabajo un día, esto es muy americano, llevas tu traje de $1.000 y tus zapatos de $1.000, y en ese estanque de repente ves que hay un niño chapoteando, y miras alrededor para ver si hay alguien cuidándole, dónde está, hay alguien, y te das cuenta que no hay nadie. Entonces, en el momento piensas, oye, es que o me meto en el estanque, destrozo el traje y los zapatos y salvo al niño, o es que se va a morir. Entonces, Peter Singer pregunta a sus alumnos quién saltaría al estanque y todos levantan la mano, ¿vale? Entonces, lo que dice Peter Singer después, ¿vale? O sea, tú has visto que si sabes que hay un riesgo de que alguien muera, tienes que actuar, ¿vale? Todos los niños están muriendo, perdón, no todos los niños, todos los días están muriendo niños de enfermedades curables que podemos curar con un poco de dinero. Entonces, ¿por qué si sientes la obligación de ayudar a ese niño, no la sientes de ayudar a otro niño que está muriendo ahora mismo en Nigeria? ¿Vale? Entonces, aquí empieza una discusión interesante que es de dónde termina tu responsabilidad. No, solo si lo tengo cerca. Bueno, y si es en el bloque de al lado, ya es responsable, ya es que hay que andar 100 metros. Entonces, según vas ampliando el círculo, no, yo solo hasta la frontera de España. Hay un momento en que dices, oye, o sea, a mí, por lo menos, desde luego me pegó y me dijo, la combinación de dónde estamos en riqueza, más la idea de, oye, estoy ignorando que están pasando estas cosas en el mundo, a mí me pegó definitivamente y dije, no puedo ignorarlo, tengo que hacer más, puedo hacer más, y la última es que quiero hacer mucho más. Y decidí que me iba a dedicar a esto. Entonces, la conclusión de todo esto es que hemos montado una fundación que se llama Ayuda Efectiva, que es la fundación a la que nosotros mismos queríamos donar y que se dedica a identificar las formas en que nuestro dinero salva más vidas, ¿vale? O sea, cómo con una misma cantidad de dinero salvo más vidas. Me da igual dónde esté la persona. Me da igual qué enfermedad es la que la amenaza. Yo lo que quiero es averiguar dónde mi dinero rinde más, consigue más resultado. Entonces, identificamos esos proyectos y pedimos donaciones, nosotros mismos donamos para financiar esos proyectos, ¿vale? O sea, nosotros no somos una fundación que queramos enriquecernos nosotros, lo que queremos es financiar los mejores proyectos para salvar el máximo número de vidas con una misma cantidad de dinero. ¿Esto cuándo empieza, Pablo? Esto, vamos a ver, montar una fundación es algo notorio por la burocracia que implica en España, ¿no? Entonces, realmente la fundación quedó constituida a finales de 2019, pero la web se lanzó a mediados de 2020. O sea, llevamos 2 años exactamente ahora mismo. Vale. Y a nivel de burocracia o papeleo o inversión mínima para lanzar una fundación, lo más básico, o sea, tampoco poniéndonos muy técnicos, pero ¿qué sería lo más básico? Por si alguien se plantea montar una fundación. Vale, si alguien se lo plantea, bueno, yo en general, mucha gente crea fundaciones, en mi opinión, por motivos equivocados, ¿no? Pues por dejar su sello, por tal. Mi recomendación siempre es no crearla, ¿vale? Solo crearla si de verdad es que necesitas hacer algo que no está ahí fuera, ¿vale? Si decides crearla, la fundación tiene un concepto que se llama la dotación fundacional, que son 30.000 euros que tienes que meter y que se quedan ahí para siempre, ¿vale? No se pueden usar para nada. Y a partir de ahí ya necesitas dinero adicional para hacer cosas. Entonces, en nuestro caso,
entre todos los mecenas y demás iniciales, pues creo que pusimos 200.000 euros para arrancarlo. En el fondo, esto no es muy diferente a arrancar una startup. La diferencia es que luego tienes que plantearte cómo sostener tu propia fundación, porque claro, a veces en España tenemos la visión absolutamente loca de que lo ideal es que nadie cobre y trabajar con voluntarios. Eso es el mayor desastre del mundo, ¿no? O sea, imagínate que tú dices, no, yo quiero que me operen, pero que sea un voluntario, ¿vale? No quiero que sea un médico profesional, ¿vale? Pues, claro, no, yo quiero ayudar a la gente, pero en lugar de ayudarlos bien, con alguien que sabe de verdad lo que necesitan, no, prefiero un amateur, alguien que lo haga medio y en los ratos libres. Es absurdo, ¿vale? Y es porque tenemos todo el foco puesto en la pureza de la persona que ayuda en lugar del resultado en la persona a la que vamos a ayudar. Como yo lo que quiero es ayudar, quiero un equipo pequeño, austero, pero absolutamente profesional. Y eso, evidentemente, cuesta un dinero. Y la parte inicial la hemos cubierto con estas aportaciones de mecenas. Ahora, cuando alguien dona ayuda efectiva, puede decidir si quiere que su ayuda vaya 100% a los proyectos o quiere que una parte nos ayude a sostener este equipo profesional que hace posible nuestro trabajo. Y aparte, bueno, ahora por suerte este año, por ejemplo, hemos conseguido también financiación del mundo internacional del altruismo eficaz. Pero lo que sí que hacemos es separar como compartimentos totalmente estancos el dinero que va a los proyectos, y este dinero no se toca para ninguna otra cosa, y el dinero que va a sostener nuestra estructura. Son independientes y no se mezclan. ¿Y cómo funciona? O sea, los que deciden que sí, que os dan a vosotros, ¿cuántos dan? Vale, pues vamos a ver, tenemos de todo, ¿vale? Tenemos donantes de doy 5 euros una vez, o soy estudiante y dono 10 euros al mes. Tenemos donantes que donan decenas de miles de euros. Y luego tenemos un grupo de donantes que están entre los más comprometidos, que son personas que se han comprometido a donar un porcentaje de su salario, ¿vale? Esto es algo que yo también hice. Cuando descubrí el altruismo eficaz, una de las cosas que encontré fue una comunidad que surgió en Oxford que se llama Giving What We Can, dando lo que podemos. Y ahí creo que somos unas 8.000 personas que nos hemos comprometido a donar como mínimo el 10% de nuestros ingresos de por vida, ¿vale? La idea es, he nacido aquí, no sé por qué, he tenido esta suerte, entre tener unos ingresos de 33.000 o 30.000, lo cierto es que mi vida no va a cambiar radicalmente, pero a lo mejor esa diferencia, esos 3.000 euros, transforman o salvan vidas donde no hay nada. Lo quiero hacer. O sea, lo quiero hacer y creo que va a ser de las mejores cosas que haga en mi vida. Y de hecho, la gente que ha firmado este compromiso, todo el mundo dice lo mismo, que es de las mejores decisiones de su vida. Entonces, en ese ámbito, pues en función de los ingresos, tenemos de todo. Tenemos gente que ingresa a lo mejor 150.000 euros al año y dona 15.000 euros al año, y gente que ingresa 30.000 euros al año y dona 3.000, ¿no? Entonces, ¿Solo hay la opción de 10% o hay opciones de menos? Hay opciones de menos. Realmente, Giving What We Can, que el plan es integrarlo en España, ¿vale? O sea, nosotros, todas las organizaciones alineadas con el altruismo eficaz, compartimos todo lo posible, ¿no? Entonces, lo más probable es que esta idea en inglés lo llaman el pledge, el compromiso, la cara en España la demos desde ayuda efectiva, que es más lógico en español, explicado y demás. Entonces, está la opción de hacer ya el compromiso potente del 10%, pero tiene una opción que llaman try giving, prueba a dar. Entonces, tú puedes decir, mira, voy a probar durante un año a donar un 2%. Lo pruebo y me comprometo durante este tiempo, y a partir de ahí veo y decido, oye, pues la verdad es que no lo he notado, he hecho una transferencia automática de la nómina y ningún problema. O, pues mira, la verdad es que quiero más, porque puedo y tal. Cada uno decide lo que quiere. O sea, la idea es que aquí siempre el compromiso es 100% voluntario. Entonces, yo lo recomiendo porque creo que merece la pena, porque a mí es de las cosas que hago que más satisfacción me da, ¿no? Saber que puedo transformar mi trabajo, un trabajo que me gusta, o unos ingresos, o mis inversiones, ¿no? Y algo que me gusta hacer en España, transformarlo en que salvo vidas al otro lado, pues para mí es como alquimia casi, ¿no? Es poder hacer magia. Está guay. Es lo mismo que en inversión, automatizarlo. Yo, por ejemplo, en este tema de contrato, yo lo he vivido con Founders Pledge, que creo que tienes alguna relación también con ellos. Sí. Y lo que hacen es, firmas un contrato en el que dices, oye, si en algún momento hay alguna adquisición de tu empresa, o sea, está enfocado a emprendedores, si hay alguna adquisición de tu empresa o hay algún evento liquidativo, creo que era, te comprometes a donar un porcentaje de lo que generes a la asociación, la organización que tú quieras. Y bueno, se ha creado una comunidad alrededor de esto, hacen eventos, o sea, está muy bien, pero claro, no he visto todavía, porque no se ha dado el evento, no he visto cómo funciona. Entonces, en tu caso, si te comprometes a un porcentaje, ¿tienes que programar algo automático cada mes o lo haces una vez al año? ¿Cómo funciona? Cada uno lo hace como quiere, ¿vale? O sea, efectivamente hay diferentes tipos de compromiso, ¿vale? Uno es el de voy a donar un porcentaje de mis ingresos, que yo creo que es algo que está al alcance de todo el mundo, ¿vale? Simplemente elígelo, es que puede ser el 1 si quieres, ¿no? Pero creo que es algo que deberíamos hacer casi como lavarnos los dientes, porque es la mejor forma de ayudar, y de ayudar un poco con cabeza, ¿no? Hay una coletilla que es, te comprometes a donar
un 10%, bueno, o un X% de tus ingresos a programas altamente efectivos. Porque si lo donas a algo que realmente no ayuda, estás tirando el dinero, ¿vale? Y ese es un tema importante del que hemos hablado poco, ¿no? La diferencia entre unos programas y otros es Vale. enorme, brutal. Entonces, te comprometes y puedes gestionarlo como quieras. Hay gente que, como te comentaba, hace una transferencia automática según recibe la nómina. Hay gente que es autónoma y lo que hace es, una vez al trimestre, evalúa sus ingresos y dona. Hay gente que lo hace una vez a final de año. Y tienes un dashboard en el que puedes ir controlándolo y puedes ver cuánto te habías comprometido, en qué nivel estás y si estás por encima o por debajo. Pero al final también aquí hay una confianza, ¿eh? Hay una confianza en que la persona va a cumplirlo. O sea, nadie te va a perseguir con una pistola si no cumples tu compromiso, porque es que no va de eso, ¿no? No va de que no va de obligar a la gente, va de plantear a la gente, mira, esta es una opción que pensamos que merece la pena, los que lo hemos hecho estamos muy contentos, el hacerlo como un compromiso serio además nos da una sensación de valor adicional y te lo recomendamos. Si quieres, lo haces, y si no, no, pero no tiene mucho sentido como que luego te notes obligado a hacerlo, ¿no? Tiene que ser que quieras hacerlo. Entonces, también recomiendan que reflexiones seriamente antes de hacer un compromiso de estos. Founders Pledge lo que hace es, te da la libertad y lo que te dice es, yo si quieres te asesoro gratuitamente respecto a qué es lo más efectivo que puedes hacer posteriormente con ese dinero. Vale. Y es una buena comunidad, los emprendedores están muy involucrados, hay niveles de generosidad increíbles, ¿eh? O sea, hay gente que se ha comprometido a donar un 2% de un exit, hay gente que se ha comprometido a donar un 45%, por ejemplo. ¿Vale? O sea, verdaderamente hay modelos de personas que dices, o sea, impresionante, impresionante. Y Pablo, haciendo un poco de nudismo financiero de la propia organización, ¿en qué punto estáis a nivel de facturación o de donaciones en este caso? Sí. Y vosotros, o sea, el equipo, ¿cuántos sois? Entiendo que has dicho que no es voluntariado, sino que ha de haber un sueldo. ¿Cómo estáis cobrando? Luego, si hay si hay un excedente, si vosotros ponéis sueldos y hay un excedente, ¿qué pasa con ese excedente? Porque si es non-profit, ¿cómo se reparte ese excedente? ¿Qué se hace? ¿Se acumula para invertir luego en más cosas? ¿Cómo funciona? Vale, genial. Si quieres, empieza por cifras un poco de la fundación, ¿vale? Por ahora ya hemos movido para proyectos, para los proyectos más efectivos, ¿vale? Los que más vidas salvan, estamos llegando a $500,000 de euros. Que eso, entre otras cosas, significa 80 vidas salvadas, ¿vale? O sea, nosotros ya podemos decir que porque decidimos montar esta fundación y hay mucha gente, ahora ya hay más de 600 donantes, que han decidido donar con nosotros, es que hemos salvado 80 vidas, ¿vale? Entonces, esto cuesta entenderlo. Entonces, me paro un momento para explicarlo. Y entonces, lo que le suelo decir a la gente es, oye, imagina que en tu bloque, donde vivas, en tu piso, en tu urbanización, te enteras mañana de que ha muerto un niño de menos de 5 años, ¿vale? O sea, no se hablaría de otra cosa en la urbanización, en el bloque, todo el mundo estaría diciendo, tienen que estar destrozados los padres, qué horror, ¿no? O imagínalo en el colegio, ¿no? O sea, es uno de estos eventos que es como las mayores catástrofes que a lo mejor vivas de cerca, ¿no? En tu vida. Bueno, pues eso ocurre todos los días, ¿vale? Según hablamos, cada 70 segundos muere un niño de malaria, ¿vale? Un niño exactamente igual que el de esa urbanización, ¿vale? Pues cada 70 segundos, es que es increíble. Y entonces, lo que quiero decir es que cuando llegamos a salvar 80 vidas es que hemos evitado 80 tragedias descomunales y hemos dado la oportunidad de que alguien viva, alguien tenga una vida productiva, esos padres inviertan más en cada hijo que tienen porque no piensan que la mitad van a morir. O sea, tiene unos impactos brutales, ¿vale? Creo que hay pocas cosas mejores que cualquiera de nosotros pueda hacer con su dinero. Entonces, bueno, ya estamos en ese nivel. Bueno, aparte de eso, tenemos mucho más impacto, ¿vale? Porque suplementamos vitamina A que evita la ceguera, desparasitamos niños, que esto es increíble, para entendernos es lo que aquí hacemos con las mascotas domésticas. Las desparasitamos con una pastilla para que no tengan gusanos. Bueno, pues en los sitios en que todo el agua está contaminada, hay que desparasitar a los niños. Y si los desparasitas y los libras de los gusanos parásitos, resulta que es por €1 por niño, por cierto, ¿vale? Cuesta €1 desparasitar a un niño. Es lo que más mejora su rendimiento educativo y sus ingresos a futuro. O sea, más que cualquier programa de educación, de emprendimiento. O sea, una pastilla que cuesta €1. Qué bueno. Mosquitera para evitar la malaria, €5. Suplementación de vitamina A, €2. O sea, estamos hablando de cosas que son increíblemente baratas que podemos hacer a escala. Entonces, a esto voy con lo de efectividad. Es que dirigiendo el dinero, priorizando primero lo importante, podemos tener un impacto brutal. Y ya más adelante ya llegaremos a otras cosas menos críticas, ¿no? Pero primero, que no mueran los niños pequeños y que se puedan desarrollar adecuadamente. Entonces, bueno, la fundación ya está teniendo un impacto que para mí ya, simplemente ya con lo que hemos hecho, me podría ir a casa, ¿vale? Ya creo que ha merecido la pena. Dicho esto, aspiramos a muchísimo más. En cifras internas, ahora mismo el equipo de ayuda efectiva está compuesto por director técnico, ¿vale? Que es algo muy poco habitual en una fundación, que sea el primer empleado. Esto se explica porque, primero, yo venía del mundo startup y conozco el valor de la tecnología y de la automatización. Y segundo, en ayuda efectiva compartimos todos los datos, todos. O sea, entonces, si vas a donar, te decimos por adelantado cuál va a ser el impacto que va a conseguir tu donación. Vamos sumando el impacto. Cada trimestre recibes un email que te dice el impacto que tienes acumulado hasta la fecha. Entonces, todo eso exige tecnología,
primero, por dar información y segundo, por tener trazabilidad exacta de cada céntimo. O sea, nosotros tenemos todo absolutamente controlado gracias a haber invertido en un buen director técnico. Y luego tenemos una persona a media jornada que hace el trabajo que llamo de operaciones, ¿vale? Es básicamente trabajo que es necesario para sostener la fundación, pero que no es ya marketing, proyectos o demás, sino que es pues, temas de contabilidad, tratar con la gestoría, contratos, relaciones con nuestros partners, con los que tenemos que firmar convenios antes de financiarlos, este tipo de cosas. Y yo, ¿vale? El equipo de la fundación a día de hoy es esto. Ahora mismo, como dicen los ingleses, FTF, Full Time Equivalents, ¿no? Somos 2,5. Vale. Tengo que decir que tenemos un voluntario increíble en Alemania, Joan, que se incorporará a la fundación dentro de poco. Y ahora mismo, durante unos meses, tenemos a Sofía, que nos está ayudando con contenido, antes de irse al MIT a hacer un máster justo en desarrollo y en medición de impacto en temas importantes. ¿Vale? Entonces, durante todo el tiempo hemos sido en general 2,5, ahora estamos en 3 más voluntario y dentro de unos meses estaremos en 3,5. ¿Vale? Ese es el equipo. El salario más alto que no es el mío es de 48.000 euros. ¿Vale? O sea que lo que intentamos es, tenemos gente que en mercado cobraría el doble, sinceramente, pero a la que le compensa la calidad del proyecto. Entonces, ¿significa que esto sea el ideal? Tampoco, ¿eh? O sea, yo si tuviera que pagar el doble por tener a un buen director técnico, creo que la decisión correcta sería hacerlo. Porque lo importante no es cuánto gastamos nosotros, sino qué impacto tenemos. Y si para tener impacto tenemos que tener gente buena, debemos hacerlo. Sí, lo que decías del resultado. O sea, no tanto el coste intermedio, sino el resultado. Totalmente, el resultado. Y además, más cuando tenemos ese modelo de compartimentos estancos, ¿no? O sea, la financiación de la fundación está totalmente separada de la de proyectos. Entonces, excedente, que era tu siguiente pregunta, creo. En la financiación de proyectos, casi por definición no hay excedente, ¿no? Porque es recaudamos un dinero para un proyecto y lo enviamos. Todo se envía. Podría haber un excedente si recibiéramos más dinero para nuestro sostenimiento del que necesitamos. No estamos ahí. Pero si eso ocurriera, simplemente lo destinaríamos a financiar proyectos, ¿vale? O sea, así de sencillo. O sea, mi objetivo nunca es acumular dinero para ayuda efectiva. Mi objetivo es mover el máximo dinero posible a los proyectos que financiamos, que son los que salvan vidas. Vale. Que no es fácil, ¿eh? Porque decidir si vale más la pena lo que decías de invertir más en un director técnico, invertir en fichar a una persona más para llegar a más gente luego, o sea, para que el impacto sea mayor. Es difícil al final saber qué es lo que impacta más, ¿no? Es complicado. Yo me lo estoy planteando esto como una startup, ¿vale? Hay varias cosas, por ejemplo, que me gusta hacer. La primera es no delegar algo sin entenderlo. Entonces, yo prefiero sufrir al principio haciendo muchas tareas y delegarlas una vez que las hemos entendido, sabemos qué pinta tiene algo bien hecho y qué pinta tiene algo mal hecho, y delegarlo sobre todo cuando llegamos a un punto en que tenemos la sensación de que nos está frenando, ¿no? Algo nos está frenando, podríamos hacer mucho más si esto lo tuviéramos resuelto. Entonces, bueno, es un equilibrio difícil, pero en el fondo es el equivalente a una startup, ¿eh? Siempre tienes la tentación de crecer en personas porque piensas que eso te va a ayudar muchísimo. Normalmente luego no te ayuda tanto como imaginabas y te metes en un lío porque tienes más gastos que ingresos, ¿no? Pues yo tengo muy en mente la idea de no poner el carro por delante de los caballos y prefiero sufrir un poco siendo muy austeros y de verdad incorporar personas cuando creo que pueden ayudarnos a dar un salto. Entonces, en el caso de Joan, este voluntario que estaba en Alemania que te comentaba, creo que nos va a ayudar a dar un salto, entonces por eso vamos a crecer a esa enorme cifra ya de 3,5 personas. Vale, y Pablo, de lo que habéis conseguido recaudar, ¿cuánto en porcentaje o como quieras ha ido para vosotros, o sea, para el equipo? Vale, perfecto. Vamos a ver, yo cuando digo que, como te digo, lo separo desde el principio, ¿vale? Entonces, cuando digo 500.000 euros, esos 500.000 euros es recaudado para proyectos y enviado a proyectos, ¿vale? O sea, vale, punto. O sea, no hay más. 0% para el equipo. La financiación del equipo la he llevado por otro lado por fuera, ¿vale? Nuestros gastos totales ahora mismo de equipo están en unos 130.000 euros, ¿vale? Entonces, esto para mí es lo lógico en las fases iniciales, pero mi objetivo sería que movamos a proyectos 10 veces más de lo que nos cuesta mantener ayuda efectiva, por ejemplo, ¿vale? Eso sería un buen objetivo al que querer llegar, ¿no? La idea de, oye, ¿me merece la pena invertir en ayuda efectiva? Porque esto tiene un efecto multiplicador, ¿no? Esta gente hace un trabajo que al final hace que 10 veces más se muevan los proyectos. Pues, oye, casi más que donar al proyecto, dona ayuda efectiva porque ellos consiguen que se mueva más dinero, ¿no? Entonces, como estamos en nuestros primeros años, esto es exactamente igual que una startup, ¿no? Al principio tienes que incurrir en unos costes y nuestro volumen va creciendo rápido, que es lo que para mí me hace pensar que vamos bien enfocados. O sea, estamos moviendo muchos meses, estamos multiplicando por 5 o por 4 el año anterior, ¿no? Que es muy fácil cuando tus cifras son muy pequeñas de partida, ¿no? Pero es lo que tiene que ocurrir, ¿no? O sea, entonces estamos ahí, estamos creciendo rápido, porcentualmente, ya te digo, siendo compartimentos estancos, lo que cuesta ayuda efectiva frente a lo que enviamos todavía es alto,
Pero bueno, ya hemos movido 5 veces más de lo que cuesta un año de ayuda efectiva, o más o menos, ¿no? O sea que vamos bien enfocados y ese ratio claramente va a ir a mejor en los próximos años. Perfecto. Pues visto ya tu historial laboral y cómo has llegado a ayuda efectiva, si te parece, hacemos como alguna pincelada en finanzas personales, que al final también es de lo que va el podcast. Genial. Y nada, pues por ejemplo, ahora, en tu caso, ¿tienes otros ingresos aparte de sueldo de ayuda efectiva? Si es que tienes sueldo ya hoy en ayuda efectiva o no. Vale, sí, a ver, en ayuda efectiva lo que ocurre es que como este proyecto era muy personal, tenía todo el sentido que yo al principio fuera el director, ¿vale? Entonces, yo cobro el salario mínimo de convenio, ¿vale? De ayuda efectiva, que pues, es como 18.300 algo euros, ¿vale? Ya está. El resto de mis ingresos vienen de la gestión de mis inversiones. Entonces, básicamente, yo vivo a base de esto. Lo que pasa es que estoy en una situación un poco habitual porque la mayoría de la gente piensa siempre en cómo hacer crecer su patrimonio. A mí realmente me gustaría acabar donando casi todo. Entonces, ¿vale? Es un poco un concepto distinto. Esto ha salido en algunos podcasts, el tema de herencia. En tu caso, ¿no buscas donar a tus hijos? A ver, yo busco... Vale, por un lado, claro, esto es interesante. Creo que en inversiones, creo que hemos hablado poco de la inversión en los hijos, o que se ha hablado poco a lo mejor en el podcast. Para mí, invertir en los hijos, o sea, es una inversión no tan valiosa, o sea, por siempre, más valiosa que cualquier inversión financiera, ¿no? O sea, te voy a contar el mejor resultado posible por chiripa, ¿vale? Porque no estaba planeado, pero por ejemplo, mi hijo mayor, el de 20, yo he invertido en su educación todo lo que he podido. Él ha aprovechado las oportunidades, se lo ha currado. Está estudiando en Estados Unidos y ahora está trabajando en Stripe, en San Francisco, con 20 años, ¿vale? Y él decidió firmar el compromiso de donar el 10% de sus ingresos, ¿vale? Pues creo que invertir en tus hijos para que tengan oportunidades de conseguir recursos con los que hacer cosas útiles, ¿vale? Y son muchos aros por los que pasar y muchos sitios en los que esto puede salir mal, creo que es una cosa que desde luego merece la pena. Entonces, para mí, lo importante es poder invertir en ellos ahora. Dejarles algo a futuro para mí no es nada importante. Yo espero que después de esta inversión que hago en ellos ahora, ellos sean capaces de gestionar su futuro. Y siendo así, entonces creo que añadirles más, va a tener un impacto para el mundo muchísimo inferior que donarlo a la gente que no tiene nada. Muy bueno, Pablo, me está encantando. Vale, entonces, tienes el sueldo mínimo de ayuda efectiva, luego de inversiones, más o menos algún rango, ¿por dónde vas de gestión de inversión? No, o sea, a ver, básicamente, ya te dije que antes llega un punto de 7 cifras y estoy en 7 cifras, ¿vale? Vale. Y lo que pasa es que lo habitual en España es que el 80% de eso sea inmobiliario y el 20% en inversiones. Y en mi caso es al revés, ¿vale? Tengo algo de inmobiliario porque sí que ha habido, claro, me has preguntado por herencias hacia abajo, yo por herencias hacia arriba, te decía, mi padre murió muy joven, con 58 años, ¿no? Entonces, o sea, eso, evidentemente eso es una mierda. Por otro lado, de repente te encuentras con una herencia. En mi caso, todo el dinero que recibes, una vez que están cubiertas tus necesidades, yo veo todo el dinero que recibes como a la vez una bendición y una responsabilidad. Porque creo que, de nuevo, ¿no? Si te ha tocado algo, creo que tienes la responsabilidad de decidir hacer algo útil con ello. Y esto no significa que tengas que ser una asceta, no, me parece fenomenal que te des una alegría, que viajes, que disfrutes, ¿no? Pero creo que hay que pensar un poco más, ¿no? Tú a veces haces una pregunta que es, ¿qué harías si te tocara la lotería? Y a mí me encantaría oír a más gente decir, lo donaría. Es que, o sea, porque la realidad es que, o sea, a ver, hay muchas situaciones diferentes, ¿vale? Pero creo que, no sé si decirte el español medio, pero posiblemente es que, o sea, una buena parte de tu audiencia está bien como está y podría el dinero adicional donarlo. O venga, el 50% lo dono. Se podría hacer perfectamente. Pero es que ni nos lo planteamos, ¿vale? Yo creo que deberíamos planteárnoslo, ¿no? ¿Hasta qué punto el dinero adicional mejora nuestra felicidad, nuestro plan vital y demás? Y hasta qué punto realmente puede tener más impacto en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto venía al final para decirte que mi parte inmobiliaria es muy pequeña, solo son como participaciones en otros pisos porque yo he alquilado. El resto es indexados a muerte, ¿vale? O sea, después de hacer stock picking de joven, digamos, y darme cuenta de la alegría cuando aciertas y de cómo tiendes a olvidar cuando fallas, que es mucho más a menudo, ese resultado esperado negativo realmente, ahora soy absolutamente fan de los indexados y prefiero no salirme de ahí. También hay un componente a mí y es que a mí no me gusta la gestión del dinero, ¿no? Yo te decía, lo veo como una herramienta para hacer otras cosas. La comodidad de utilizar un index a capital o similar es que verdaderamente te puedes olvidar, sabes que está bien gestionado, con un bajo coste y que no estás haciendo nunca una tontería y estás con tu dinero bien invertido. Y por tocar un poco el tema, ¿qué pasó con el tema de acciones? O sea, ¿cómo llegaste por primera vez a invertir en tu primera acción? ¿Qué viviste? Vale, pues bueno, yo mi padre me quiso enseñar pronto, entonces me dio algún dinerillo para comprar 2 acciones y tal. Y luego recuerdo muy nítidamente que estaba haciendo unas prácticas en BNP, un banco francés, en una oficina, y un día, no sé, me divertía mirar el Expansión, creo, en papel,
¿vale? Y vi que Huarte, que es una constructora, ahora es OHL, Obrascón Huarte Line, creo que es, de repente por un pánico de no sé qué tema había bajado, yo que se había perdido el 95% de su valor en un día. ¿No? Y en ese momento fue cuando dije, a ver, esto no puede ser. O sea, algo no puede valer un 95% menos. O sea, puede que valga la mitad, ¿qué tal? Entonces, les dije a los de la oficina, yo era el becario, ¿vale? Que yo quería invertir. Tuvieron el miedo, lo del fear of missing out, ¿no? El FOMO, el miedo de perdérselo. Invirtieron, entonces ahí gané 100.000 pesetas o algo así, ¿vale? Que realmente era un dineral para mí, invirtiendo en Huarte. Pero a partir de ahí empecé a creerme que sabía algo. Y entonces invertí en cosas porque había hecho un estudio lamentable de 4 datos y pensaba que entendía los negocios y podía predecir de alguna manera si iban a ser buenas inversiones o no. Y suficientes veces pasó todo lo contrario, pues eso, al año valían un 50% menos o lo que fuera, que dije, es que claramente no, o sea, no hay, bueno, en aquel momento pensé, no sé lo suficiente. Hoy ya mi opinión es diferente. Mi opinión es, nadie sabe lo suficiente. O sea, yo veo el mundo de la gestión de inversiones como la astrología en la Edad Media, ¿no? O sea, los reyes contrataban al mejor astrólogo, ¿vale? Y estaban convencidos de que era algo muy valioso y hacían cálculos complejísimos. Los mejores matemáticos hacían astrología, ¿no? Entonces, toda una capacidad tirada por la borda, pues bueno, el mundo de la gestión de inversiones, en mi opinión, es así. O sea, todo el mundo juega a que puede predecir cuando es evidentemente imposible. Está demostrado históricamente que el que acierta una década no acierta la siguiente, y aún así, todo el mundo sigue creyéndoselo y sigue en esa pelota, ¿no? Entonces, bueno, indexados, es el resumen. Vale. Y a nivel de repartición de activos, entonces tienes 80, 90%. ¿Qué porcentaje es indexados? ¿Solo tienes indexados y algunos inmuebles? Solo tengo indexados y algunos inmuebles, básicamente. Vale. ¿Y pasivos tienes? ¿Tienes alguna deuda? No tengo deudas. No tengo deudas, claro, también alquilo y no compro casa, ¿vale? Que esto también es poco habitual. Algunos invitados también lo hacen así. En mi caso es porque, primero, valoro mucho la libertad de poder vivir en cualquier sitio. Segundo, creo que la gente mide muy mal las inversiones inmobiliarias en su propia casa en España. O sea, la gente, por ejemplo, todo el mundo ignora la entrada, ¿no? Y entonces ya compara lo que paga de hipoteca con lo que cuesta el alquiler, ¿no? Entonces, el alquiler es tirar el dinero, pero nadie calcula la rentabilidad que te podría haber dado la entrada si la hubieras dejado invertida en indexados a largo plazo, ¿no? Entonces, hay como muchas trampas, ¿no? En cómo la gente mide el valor de la vivienda. Y en mi caso, bueno, se junta eso, que no tengo un apego especial a las cosas físicas y que me gusta esa idea de poder mudarme en cualquier momento, independientemente de cómo esté el mercado, tener esa libertad. Y por otro lado, valoro mucho mi tiempo, ¿no? Entonces creo que cuantas más cosas tienes, las cosas te esclavizan en cierta medida, ¿no? Te piden trabajo y a mí me gusta poder decidir dedicar mi tiempo a lo que más valoro, ¿no? Que es pues eso, mi familia, la fundación, este tipo de cosas. Pablo, ¿una persona a quien estés muy agradecido? A ver, esta es una pregunta y te voy a dar una respuesta rara, pero es que es así. Tuve una jefa en Argentaria que nos dejaba hacer, básicamente. Alguna vez oí alguna crítica de, joder, si es que le hacéis todo el trabajo, decía alguien. Y para mí eso era, no, o sea, te estás equivocando totalmente. O sea, me está dando la responsabilidad sobre un proyecto y estoy pudiendo aprender. Entonces, pues curiosamente le estoy muy agradecido por esa oportunidad de aprender a gestionar, yo solo coger responsabilidad, tener que interactuar con gente mayor que yo, en el fondo tener que espabilar, ¿vale? Sé que la típica respuesta es a los padres, ¿no? Sí. Evidentemente muchísimo, pero lo voy a atar con esto. A mi padre estoy muy agradecido porque puso mucho foco en que espabiláramos, o sea, en que tuviéramos que aprender a buscarnos la vida por nosotros mismos y por otro lado también a pensar por nosotros mismos, que es algo que digo que luego le dio disgustos, pero algo que le agradezco muchísimo. Vale, pues bueno, como ya sabéis, al final de cada episodio preguntamos a nuestros invitados si colaboran con alguna ONG o donan dinero de alguna forma. En el caso de Pablo, pues quizá no hace falta, pero sí que una respuesta habitual es que o bien no se fían de qué ocurre con el dinero o bien no saben qué impacto real se puede conseguir. Sabemos que a muchos miembros de Valio les ocurre lo mismo y hemos decidido tomar cartas en el asunto. Estamos convencidos de que, igual que ocurre con las inversiones, algunas formas de ayudar tienen un retorno humano mucho mayor que otras. Lo que ocurre es que sabemos muy poco al respecto y no podemos dedicarnos a investigar una por una todas las opciones. Esto es lo que resuelve la fundación de Pablo. Ayuda Efectiva, como ya nos ha explicado, destina todas sus donaciones a programas humanitarios que con una misma cantidad de recursos tienen el objetivo de salvar más vidas y ayudar a más personas. Solo apoyan programas cuya eficacia haya sido comprobada empíricamente con datos contrastados y de calidad. Además, financian solo organizaciones capaces de ejecutar estos programas con la mejor relación coste-efectividad, que tiene que estar auditada y verificada por evaluadores independientes. En Valio somos muy fans de lo que está haciendo Pablo con Ayuda Efectiva
Yo especialmente, que de hecho me pasé una temporada yendo detrás de Pablo para invitarlo al podcast y para entender un poco lo que hacían. Y nada, hemos decidido aliarnos con ellos para lanzar un equipo de donación Valio. Si no sabías cómo donar con efectividad, aquí tenemos una solución. Para todos aquellos que nos decían que no saben cómo hacerlo de manera efectiva o que no tienen el tiempo de analizar cada proyecto, pues os traemos una solución. Y nada, de momento hemos puesto nuestro primer objetivo en llegar a 5.000 euros al Fondo de Salud Global. Que, Pablo, si nos puedes contar súper brevemente cuál es el impacto real de esos 5.000 euros, si llegamos, ¿qué impacto tendrían en cuanto a resultados? Vale, sí. A ver, muy rápido. Bueno, el equipo, la idea es que podemos donar juntos, ¿vale? Yo lo llamo donar con nosotros, ¿vale? De hecho, yo también he donado ya al equipo Valio, que, bueno, supongo que dirás luego, ¿no? Que se puede acceder en ayudaefectiva.org/Valio. Y el objetivo de 5.000 euros se va a destinar al Fondo Salud Global. ¿Qué es el Fondo Salud Global? Básicamente es un cubo en el que acumulamos las donaciones y las distribuimos entre los proyectos más efectivos en cada momento, ¿vale? Actualmente son malaria, suplementación de vitamina A y desparasitación, que he mencionado ya brevemente. Entonces, si llegamos a 5.000 euros, eso es más de 140 casos de malaria evitados, más de 2.400 niños a los que podemos desparasitar, ¿vale? Que comentaba que es lo que más influye en el rendimiento educativo, y más de 470 niños a los que podemos administrar suplementación de vitamina A, ¿vale? Que evita, la deficiencia de vitamina A es la mayor causa de ceguera en la infancia, por ejemplo, ¿vale? En sitios en que hay una deficiencia tan grave. Entonces, el impacto es brutal, ¿vale? O sea, 5.000 euros entre todos no es mucho dinero, pero lo que podemos conseguir financiando de verdad los programas más efectivos es muchísimo. Hay gente que a veces tiene dudas de donar por si es una gota en el océano. Yo te aseguro que para cada persona a la que ayudas no es una gota en el océano. El impacto es enorme y ayudamos a personas reales de las formas más importantes, lo que más mejora su vida. Vale, pues eso. Si estáis como muchos de nuestros invitados que nos lo han dicho, que no saben cómo donar de forma efectiva, os animamos a uniros al equipo de Valio y ayudarnos a alcanzar este primer objetivo de 5.000. Y nada, Pablo, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Si puedes volver a repetir el enlace también de cómo donar a Valio, bueno, cómo donar desde Valio a vuestros programas, pero igualmente lo pondremos en la descripción, lo diremos por Twitter, lo diremos en la newsletter, o sea que no hay excusa de que no lo he encontrado, pero bueno, si puedes repetirlo también para que quede grabado. Venga, sí. A ver, el equipo está en ayudaefectiva.org/Valio. No tiene pérdida. Para encontrarme a mí, bueno, en Ayuda Efectiva, primero en la web hay muchísima información, ¿vale? O sea, si alguien quiere aprender más esto qué es, sobre todo nos gusta la gente escéptica. Ya, bueno, pero ¿esto cómo va? ¿Pero aquí el impacto realmente cómo se calcula? Genial, ¿vale? Esas son las preguntas a las que intentamos responder en la web. Voy a compartir mi email directamente. Si alguien quiere escribirme, pablo@ayudaefectiva.org. Y luego ya, bueno, estoy en Twitter como pmelchor, pero tuiteo lo justo porque tenemos un poco de trabajo aquí en Ayuda Efectiva y le dedico muchísimas horas, la verdad. De hecho, yo creo que te busqué en Twitter y no tenías ni activo el mensaje privado. O sea que... es posible. Luego tiré por mail y sí, en mail sí que fuiste más fácil de localizar. Pablo, 1.000.000 de gracias, me ha encantado, o sea, de hecho desde los inicios ya te comenté que nos gusta mucho hacer esta pregunta porque creemos que, como decías, somos muy afortunados, o sea, toda persona que ha pasado por el podcast y toda persona que ha nacido en España es muy afortunada. Y bueno, nos gusta un poco promover y ofrecer más opciones. De hecho, salió un poco casi de manera egoísta el saber más asociaciones y ONG, o sea, ver cómo invierte la gente o cómo dona la gente ese dinero, pero sí que es verdad que, como te comenté, muchas veces la gente nos dice, hostia, no sé, me gustaría, pero no me lo he mirado, no confío mucho en estas grandes organizaciones, no lo tengo muy claro. Pero claro, si le estás diciendo, oye, esto 100% sabemos que el impacto es enorme, me flipó tu proyecto y lo que estás haciendo, y un gusto que hayas venido aquí a compartirlo con nosotros. Nada, yo encantado. Yo creo que hacéis un trabajo importante compartiendo experiencias reales, ¿no? Y haciendo preguntas que pueden ser incómodas, pero que realmente ayudan mucho a la gente que no tiene la experiencia que tenemos ya algunos de los invitados que venimos aquí, que simplemente es que hemos pasado por más cosas. Es genial que hagas la pregunta sobre colaboración con asociaciones o con ONGs. Lo que ocurre es que la gente realmente no sabe ni cuáles son los criterios, ¿no? Incluso cuando te encuentras a alguien que ya colabora, suele ser por chiripa, porque ha conocido algo que le ha gustado, pero la gente piensa muy poco que hay un coste de oportunidad enorme, ¿no? Si donas a una cosa, no donas a otras. Y la pregunta es, ¿podrías haber conseguido más impacto en otro sitio? Bueno, nosotros hacemos el trabajo ese, ¿no? De, oye,
esto es lo que más impacto puede tener. Lo tenemos mirado, aquí tienes todos los datos. Si tú lo que quieres es tener el máximo impacto, aquí lo tienes, a un clic. ¿No puede estar más fácil? Por cierto, y es deducible fiscalmente, ¿vale? Que es algo que no hemos comentado, pero de los 150 primeros euros que donas a ONGs te ahorras el 80% y en todo lo adicional un 35% o un 40% si llevas 3 años contribuyendo. O sea que realmente te cuesta mucho menos todavía de lo que pensarías poder ayudar y tener impacto. O sea que de 100 euros que donas, al menos los primeros, realmente de tu dinero es 20 euros. Exacto, sí. O sea, es que es como... O sea, es que tienes la opción de, dando un botón, mover un poco de ayuda de impuestos para ir a algo que es lo más efectivo que hay. Entonces, vamos, yo creo que me cuesta encontrar los motivos para no hacerlo. Vale, pues lo dicho, Pablo, mil gracias. Además, la historia es súper interesante también a nivel de emprendeduría. Y nada, nos vemos pronto a ver cuándo conseguimos llegar al objetivo. Ya te avisaremos. Y gracias por aportar también al equipo. Nada. Muchísimas gracias a ti por todo, Sergi, y ha sido un placer. Lo mismo. Que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo.